El apreciadísimo Valentín nos habló de Detrás de la Tormenta. Tanto Carolina como yo dijimos, pero claro, cuando quieran, como quieran y de la manera que sea mejor, porque son temas que a pesar de cuánto ha cambiado la situación en términos de aceptación, yo digo algo que no es muy adecuado, pero también en la hipocresía de la aceptación, así como todo el mundo tiene que andar con una mascota para estar guau. Entonces dice, todas las personas, nosotros aceptamos a todos en la escuela, aceptamos a todos en el cine, eso no molestan, eso no es nada. Es una bendición, no es una bendición. Entonces nosotros vamos a hablar de esa tormenta familiar, social, que representa tener un familiar con alguna manifestación del espectro autista. Que como les digo, posiblemente hace 10 años no se hablaba así y manejábamos los términos de la mejor manera. Y hay un libro que solo por el título sabemos quizás el camino, Detrás de la Tormenta. No hay calma, ¿verdad? Hay calma, pero hay que saberla buscar. Bienvenida, cuéntenos. Bueno, buenas tardes, doña Carmen, y a todos los oyentes. Millones y millones de personas. Millones y millones de personas. Pues este libro que hemos escrito, Detrás de la Tormenta, es donde habita el silencio. Justamente me acompaña Yaciri Esteves, porque ellos son parte de una organización internacional. Ella es la representante aquí en República Dominicana. Me animaron a escribir nuestra historia. Pero en este libro no solo contamos nuestra historia, en la que como familia hemos trabajado el tema del autismo con nuestro hijo, sino que lo abordamos desde una perspectiva holística. Usted dijo algo que somos a veces un poco hipócritas de cómo tratamos el tema, y justamente cuando lean el libro van a ver que yo lo digo más o menos, que sobre todo en las escuelas somos inclusivos, somos esto, somos lo otro, pero cuando llega entonces no estamos preparados, no tenemos el personal, y ahí viene entonces cómo nos cierran las puertas. Entonces sí hay mucha hipocresía de la sociedad, y sobre todo, doña Carmen, que la inclusión comienza en la casa, con la propia familia. Y a veces es un tema de no aceptación, y otro tema a veces por desconocimiento. Hay muchas familias que al desconocer la condición, primero no buscan la ayuda, lo otro no hacen una intervención oportuna, entonces eso ya viene un poco por ignorancia. Y otro es por no aceptación, creer de que esto es algo malo, de que esto es un castigo, y entonces lo esconden y dejan de dar la atención correcta y oportuna a sus hijos. Entonces, el libro, lo que procuramos con esto es visibilizar la condición, pero verla desde una perspectiva de que no es algo como que es un problema que nos llegó, sino un desafío. Todos los seres humanos somos diferentes, pensamos diferente, y los autistas tienen sus características propias, y por eso entonces hay que dar intervención porque tienen unas limitaciones, y esas limitaciones necesitan ayuda. Entonces, más que esconderlo por no aceptarlo, lo que hay es hacer la intervención a tiempo y de manera efectiva. Y sobre todo a tiempo, así como antes, en la época de las ideologías, se pretendía hablar desde la visión del proletariado, y muchos te decían, bueno, pero tú no eres proletaria, ¿cómo tú vas a hablar de lo que le pasa al proletario o al proletariado? Desde afuera se habla de lo que es convivir con una persona que tiene alguna situación distinta a la mayoría, porque de eso se trata. Pero qué bueno que usted se decidió. ¿Cómo usted mira a Mary y le dice, tú tienes que escribir eso? ¿Cómo se dio, cómo se produjo eso? Así es, bueno, muy interesante. Mi nombre es Yaciri Esteves, vicepresidenta de los consejos agroalimentarios de las Américas y el Caribe.
Entonces, pues a Mary nos une una amistad, ¿verdad? Ni siquiera tan larga, pero sí muy emocionante. Y cuando pues empezamos a hablar y me envía una foto muy contenta de los éxitos, ¿verdad? De su hijo Angel. Entonces vimos sus pinturas y empezamos a socializar. Ahora que ya es un profesional, que ya ha hecho todo un recorrido, entonces, ¿cómo yo lo impulso en la sociedad? ¿Qué sigue? Bueno, y se nos ocurrió presentarlo en nuestro organismo sin tener, de cierta manera, o de manera primaria, un tema específico para eso. Así que Mary no solamente ha tenido un éxito grandísimo, ¿verdad?, con su hijo, la cual es digna de admiración, como ha manejado el tema, porque no se quedó en la tormenta, no se quedó en la tormenta, sino que fue escalando. Y ahí es que se nos ocurre con el presidente, el señor Jacobo Cabrera, es mexicano y es el presidente de nuestro organismo, y además presenta a la editora Arte con Causa, de la Cámara Nacional de las Artes. Ahí es donde él dice, no, pero esa historia hay que contarla. No solamente vamos a hacer una muestra pictórica, ¿verdad?, de sus obras, sino que esa historia debe ser contada. No solamente para impulsar a las madres, a la familia y a quienes no tenemos la situación, que también debemos aprender, es para ver cómo nosotros y cómo el país y los demás que estamos aliados, pues implementan una política pública, una política social para nosotros saber, efectivamente, es una situación, no un problema, no es una enfermedad, pero sí es una necesidad de los seres humanos, porque debemos vernos de forma diferente como nos vemos todos. Entonces, ¿cómo lo implementamos en la sociedad? Definitivamente a través de la política pública. Detrás de la tormenta, más que un libro, representa un desafío, ¿verdad?, para global, porque antes se hablaba que por cada 1000, ¿cierto?, había uno, luego subió. Mary tiene y maneja muy bien la estadística. Ahora estamos hablando que por cada 31 personas, niños, pues va a haber uno autista. Entonces, definitivamente que el Estado, la sociedad, nosotros como a nivel comunitario, las organizaciones sin fines de lucro como la nuestra, pero sí los ojos bien puestos en la sociedad y cuáles son las causas de la sociedad, no solamente del autismo, ¿verdad?, para no decir y victimizarlo, no es eso. Mary bueno, y no queremos contar lo del libro, pero yo le dije a Mary, después que leí su libro, lloré, me concientizó, abrió un mundo de perspectiva de lo que es el autismo, pero además la quiero más, de la forma tan, ¿verdad?, como ha tomado ella y su familia, ha llevado a Angel. Y así hay muchos Angel, así hay mucha discapacidad. Y estamos muy, muy conscientes que programas como usted, que nos abren la puerta, personas como usted, como Valentín, que también es puente de esta oportunidad, nosotros la necesitamos en la sociedad y podemos decir, sí podemos como sociedad, sí podemos tocar puertas y ver arte con causa, más que el arte y la cultura, es una sanación. Y qué bueno que la pudiéramos hacer a través del arte y a través de la cultura. Mary y Valeria, ustedes, las dos son muy jóvenes, pero ustedes saben que todavía hay familias que cuando tienen un miembro de esa familia que es distinto a los demás, no solo por asuntos orgánicos, por opción, o porque tiene obeso, porque es delgado, no saben manejar, no nos preparan no nos preparan ni siquiera para la maternidad. Así. ¿Cómo enfrentó su familia y cómo supo que Angel era diferente, que ustedes tenían que dedicar mucho tiempo para que se convirtiera en una persona útil, que pudiera valerse, porque ese es el gran drama de todas las familias con una persona especial? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Cómo se va a hacer esa persona? ¿Cómo ustedes se dieron cuenta? ¿Cómo supieron? Bueno, yo no tenía idea. Incluso cuando el médico me dijo de que mi hijo era autista, fue la primera vez que escuché esa palabra. Yo pude darme cuenta porque mi hijo no hablaba.
Entonces yo lo comparaba. O sea, nació sin ningún problema, usted tuvo un parto. Físicamente mi hijo no ha presentado, como cualquier ser humano que se puede enfermar, pero ninguna dificultad. Entonces con el parto todo normal, nada que ver, pero no hablaba. Entonces yo lo comparaba con otros niños de su edad que hablaban, entonces el mío no. Él habló a los 6 años y algo. Ya tenía 6 años cumplido cuando comenzó a decir palabras. Entonces esa falta de fluidez verbal fue lo que nos llamó la atención. Y comenzamos sobre todo le reclamaba a los pediatras, a la pediatra yo cambié mucho de pediatra. Ese es un tema, como los propios especialistas no les saben. Ni idea. Incluso una pediatra en una ocasión me habló mal y me dijo, bueno, usted no puede desesperarse, todos los niños no son iguales, uno hablan más tarde, pero no me decía que podía ser ninguna dificultad. O sea, falta del habla fue lo que me motivó a buscar respuesta. Entonces, por casualidad, una señora en la sala de espera del hospital donde estaba me orientó a que los pediatras no me iban a dar ninguna respuesta y que buscara un neurólogo. Y así comienza. Pero eso es grave. A cambiar de médico, porque yo lo que andaba era buscar. Pero mientras tanto su hijo se iba desarrollando como cualquier otro muchacho. Así es. ¿Y estaba escolarizado o no? No me lo aceptaban en ninguna escuela. Sí. No me lo aceptaban en ninguna escuela porque él no hablaba. Eso es parte de lo interesante del libro. En el libro yo narro paso a paso cómo fue esa historia. Exacto. Así es. Bueno, hay que buscar el libro y comprarlo, pero yo quiero avances. Entonces, mientras tanto, usted trataba de alfabetizarlo o de vocalizar, o usted no sabía lo que tenía. Yo no sabía qué hacer, doña Carmen. Yo lo que procuraba era que mi hijo hablara. Y mi gran preocupación es que los niños a su edad hacia la escuela, con los otros hijos que tenía hacia la escuela, y a mi hijo no lo podía llevar a la escuela, porque no hablaba. Entonces llegó donde un neurólogo. Llegué donde... Bueno, yo le voy a contar en el libro también la odisea de los neurólogos. Y mientras tanto la vida seguía. Usted amanecía con su muchacho. Así es. Jugaba, eso sí. Sí, mi hijo jugaba, pero con sus características. ¿Y él permitía toques? No, todavía a él no le gustan los abrazos, a menos que él lo decida. Y el mirar fijamente, eso él un poco el ruido, la luz. Él no le gusta estar donde hay ruido. Él le molesta. Y estar solo. Él es feliz estando solo. Ahí ya preguntan, pero espérense, vamos a hablar de Asperger, vamos a hablar de eso. Entonces, pero dígame, usted esperando con su hijo en el consultorio de un neurólogo o una neuróloga que le va a decir lo que tiene su hijo. Bueno, lo primero, doña Carmen, cuando usted va a un consultorio, usted no habla con el médico, sino con una secretaria. Y le dicen, ¿cuál seguro tú tienes? Y si no tienes seguro, vete. A más que el seguro, me decían, ¿por qué lo traes? Y yo le decía que él no habla, y yo no... Bueno, pero eso no es aquí que tiene que venir. Entonces, buscar que me acepten para que me evalúen al niño, también fue una odisea. Fue complicado. Pero no voy a mezclar cosas. Mientras yo las escucho, oigo también alguna publicidad que existe que habla de cuán cercano es el Estado a los niños, a las niñas con alguna discapacidad y demás. Entonces, eso es el programa de la realidad es otra. Y precisamente por eso nos hemos abrazado tanto esta causa, porque a medida de este libro, esto ha sido, yo le digo, Mary, pero yo lo he subido a nuestras redes, y las madres que nos llaman, tanto a Mary, Valerio, como a mí, eso es increíble. Yo tengo la situación y no sé qué hacer, me han dicho personas, ¿qué tiempo de vida le queda a mi hijo? Porque no me han dicho. Es una lástima, la verdad, y desde aquí hacemos un llamado a los pediatras, que son las primeras personas con las que las madres, ¿verdad?, pudiéramos tener, que ayudemos más a la sociedad en todas las discapacidades, que pudiera haber, que seamos políticas públicas de verdad. Porque es necesario que la sociedad sí tenga a quien las abrace. Y lamentablemente la realidad es muy diferente a los anuncios que vemos, totalmente. Le voy a decir uno que yo me sé de memoria por irreal. Cuando usted mencionaba, pero quiero ese neurólogo, cuando hablamos de las escuelas inclusivas y de la hipocresía, usted decía algo perfecto, te lo acepto.
pero no hay una persona especializada en educación para esas criaturas. Sí, por eso le decía. Entonces ven, pero desde el bullying que le van a hacer los otros niños, hasta la imposibilidad de mantener la atención de una persona con condición especial. Claro. Trátese de la que se trate. Hasta sordo puede ser. Un caso que nos llegó producto de eso me dice, yo lo llevé, ya está diagnosticada y me hablan de una maestra de compañía. Le estoy hablando de un caso de una enfermera y cómo va a poder pagar el colegio le exige una maestra de compañía. Por Dios. Cuando eso lo debe cubrir el Estado. Absolutamente. O sea, que es necesario, doña Carmen, una maestra de compañía. Pero imagínense las escuelas públicas nuestras. ¿Cómo pueden ser inclusivas? Sí, bueno, pero dígame, ¿llegó a donde cuál neurólogo? ¿Quién fue ese mago? Mientras tanto, su vida, ¿cómo se desarrollaba? No, yo tenía que trabajar, doña Carmen. Todos teníamos que trabajar, porque nosotros no éramos ricos, en ese momento simplemente éramos empleados. Entonces, ¿Y con quién dejaba a la criatura? Con la persona que tenía en casa, que él fue una bendición. Él nació con ella, o sea, la persona que trabajaba en casa, una señora que quizás tenía ni la educación primaria completa. Pero tenía sensibilidad, yo creo que es una maestría. Ella lo adoraba. Yo siento que ella quería más a mi hijo que a sus propios hijos, por la entrega que ella demostró. Ella logró entenderlo más que nosotros, sus padres. ¿Qué edad tiene su hijo ahora? Tiene 27 años. ¿Y ella dónde está? ¿Murió? No, pero ya está con su familia. Ella es de Baní. Okay. Sí, pero ella fue el ángel en esos primeros años difíciles de mi hijo. Ella jugó un papel extraordinario. O sea, yo salía a trabajar y ella se quedaba con él y yo estaba, obviamente que había situaciones que yo tenía que salir corriendo porque habían ciertos momentos un poco difíciles, entonces ella me llamaba y yo tenía que salir corriendo a cada rato del trabajo. ¿Ustedes conocen Padres Sin Límites? La organización, sí. Yo he escuchado de ella, pero no estoy tan... Okay. Pero dígame el diagnóstico. Del diagnóstico, bueno, mire, esa señora en la sala de espera del hospital, que era por el pediatra que estaba esperando, me dijo, no, con los pediatras usted no va a encontrar respuesta, busque un neurólogo. Y le digo yo, ¿y a qué neurólogo? Porque yo estaba como perdida, yo lo que andaba era enfocada. No, y se atrevió la señora porque usted podía... Porque ella vio, el niño mío era hiperactivo, como usted no se imagina, controlar mi hijo era un desafío. Entonces ella me dice que si no hablaba, yo le digo que no, que él no habla. Y entonces, pero ninguna sabíamos decir por qué. Entonces ella me dijo, pero es sordomudo. Y yo le dije que no sé, yo necesito ver si es sordomudo o qué. Entonces me dijo, llévelo donde un neurólogo. Entonces me dijo, vaya a la Angelita, que sabe que al Robert Reed sí, antes le decían claro. la Angelita, y búsquese al doctor Andújar. Y entonces pues yo cogí para la Angelita y eso es como usted entrar al mar y o sea... ¿Y esperó cuántas horas antes de ver a Muchísimas horas, pero era una secretaria con una sala como con un archivo, ya usted sabe, inmenso. Muchísimas personas esperando cita y entonces ella me puso una cita como para casi 7 meses porque era una cita ambulatoria y me pregunta que por qué ya, cuando ya me dice la fecha, me dice, dígame por qué trae a su hijo. Y yo le digo, el tema es que no habla y yo quiero que me le hagan un diagnóstico. Ella me dijo, no, pero eso no. Ay, mi madre. O sea, después que me dice que hago una sala de espera enorme, que a 7 meses la cita, y luego me dice, no, pero es que no, eso no es con este médico. Vaya donde un otorrino. No, entonces ella no me dijo ni siquiera dónde fuera, simplemente me dijo. Entonces yo le dije, ¿y cuál es el consultorio privado de él? Entonces ella me dijo dónde estaba, que era un centro que ya no está, el centro de pediatría. Y especialidades. Y especialidades que estaban en la Independencia, exacto. Entonces me fui al privado. Yo dije, bueno, como aquí ella me lo está dando a 7 meses, luego me dice que no es para el caso de mí hijo. Déjeme ir al privado, pago mi consulta y bueno, que sea me lo vea. En esa época como 500 pesos seguro. La verdad no recuerdo. El seguro mío era el seguro médico de los maestros y tenían un hospital exclusivo. Si iba a una clínica que no fuera el de los maestros ya no tengo seguro, entonces tenía que pagarlo yo.
Y entonces cuando fui ahí, que llego, la secretaria me dice, no, ya el doctor no viene al consultorio privado porque él solo se dedica al hospital público. Yo le digo, bueno, pero aquí debe haber quizá otro médico de la misma especialidad. Me dice, sí, su hijo. Y digo yo, pues me consulto con su hijo. Pero usted es tenaz. Sí. Valiente y demás, ¿verdad? Entonces el doctor Andújar, el hijo, fue que luego puso a Angel en el consultorio, que Angel le ponía la mano a todo, ya usted sabe. Y entonces, luego yo pensé que él me iba a decir su hijo es sordomudo. Era como lo que yo esperaba, pero que un médico me lo dijera, porque eso era lo que yo creía que era también. ¿Usted no lograba la atención de Angel? ¿O sí? Cuando él quería. Cuando él tenía interés de algo, sí. Okay. De mí o de quien fuera. Entonces usted pensaba, me va a decir es sordomudo y lo llevo a un lugar especializado. Y ahí exactamente, llevarlo a un lugar especializado, porque él todo era por señas. Si él quería leche, él tomaba de la mano y me llevaba donde estaba la leche. Si él quería algo de comida, me tomaba de la mano y me llevaba donde estaba eso. Si él quería salir, me tomaba de la mano y me llevaba a la puerta. Entonces todo era que él me guiaba a lo que él quería. Y cuando no lo entendíamos, que no comprendíamos lo que él quería, era una reacción de, ya usted sabe, de tirarse al piso, con la pared, era ahí la crisis. ¿Tenía amiguitos, no, en esa época? No. Todavía a mi hijo le cuesta tener amigos, es una de sus limitaciones. Entonces, Andújar le dice. Sí, Andújar luego de dar mucha vuelta me dice, bueno, él tiene una característica que es que camina en la puntita empinado, del pie. Claro, sí. Y entonces él dice, él tiene una característica, además de que usted entiende que no escucha, es que camina en la punta del pie. Eso me indica a mí que puede ser autista. Y yo, ¿qué es eso? Por primera vez escuché esa palabra. Él es autista. Yo le dije, ¿eso qué es? Pero tampoco no crea que Andújar supo explicarme mucho lo que era. Entonces, no había inteligencia artificial en esa época. Para nada. Entonces, ¿qué le sugirió? No, entonces él me dice, entonces ahí él comenzó a hacerle todas las evaluaciones para descartar cosas, incluyendo la prueba de auditiva. La audiometría. La audiometría. Entonces mandó a hacer eso, le mandó a hacer el electrocefalograma para detectar el tema de si había epilepsia o algo, aunque él nunca había hecho una crisis epiléptica ni nada, no había hecho convulsión ni nada. Entonces él comenzó a hacerle evaluaciones y a descartar. Duramos un mes y algo haciendo el estudio. ¿Y la relación de su hijo con el doctor se dio bien? No, mi como hijo, con todo, él era ajeno el que estaba ahí. Él como que hacía un mundo para él. Después el que estuviera a su alrededor, eso no era algo como que a él le importara. Ahora, si él quería, cuando él quiso salir del consultorio, fue y me tomó de la mano a decirme que no fuéramos, ya no quería estar ahí. Entonces viene el diagnóstico. Sí, entonces luego que él hizo todas las evaluaciones, me dice, mira, él no tiene, se le escucha bien, no hay nada de esto, todo salió bien. Y me dijo, entonces, definitivamente su hijo es autista. Usted lo que tiene es que trabajar la terapia porque él puede hablar. Entonces ahí él me dijo, bueno, algo bueno que tiene es que su hijo está en un grado en el que puede superar más fácil, porque hay diferentes grados. Que esa es la pregunta, no sé si ustedes escuchan, que desde que usted llegó, pregúntale si es verdad que hay grados o no hay grados, pero espérese. Sí, mi hijo era sumamente hiperactivo, pero hay otros que son retraídos. Entonces él me decía que el mío estaba en un grado que era más fácil de que pudiesen salir, y entonces él me recomendó las terapias. Entonces el tema es las terapias, ¿dónde? ¿Dónde las terapias? Entonces las terapias, ahí es donde comienza lo duro. La odisea, ¿verdad? Costosa y no necesariamente efectiva. En el libro ahí yo le cuento todo el tema de las terapias. Sí, porque el libro no lo vamos a tocar. Quizás cuidando aquí el libro. Sí, con nosotros, entonces, ¿verdad? Quizás, porque hay tantas preguntas, podríamos, vamos a ver si da tiempo, hablar de cuándo comenzó a haber resultados. Luego de una inmensidad de terapias privadas, sin ver ningún resultado,
Nada. Nada, doña Carmen. Era igual, desesperante. Pagar mucho. Porque llegó a una terapeuta privada después que no encontró, no había sitio público para... No, todo fue privado, doña Carmen. No, yo no encontré nada público que me ayudara. Es que nadie entendía. Y al sol de hoy no lo hay. No, nadie entendía. Sí. No, a mí nadie me ayudó. Yo tuve todo que costearlo. O sea, mi familia tuvimos que costearlo. Entonces alguien le dijo, mira, hay una terapeuta. El doctor Andújar me mandó donde una psicóloga clínica que estaba en el ensanche Osama. Y ahí la distancia Y yo viví aquí en Ortega y Gasset con Pedro Livio Cedeño. Entonces yo tenía que tomar un carro para llegar al autobús. Del autobús me dejaba en un lugar para coger otro carro y llegar donde el consultorio para la terapia. Con mi hijo, que yo tenía un cargador que me lo ponía a la espalda y ahí, porque era bien pesadito, mi hijo era fuerte. Entonces yo tenía que, porque llevarlo en brazo era más riesgoso para en la guagua y toda esa cosa en el autobús, entonces yo tenía un cargador y me iba, pero no pude durar mucho con esa en ese consultorio con esa terapeuta porque me quedaba muy lejos. Para llegar a la hora de la terapia, al salir, entonces me era muy difícil. O sea, ahí comencé a buscar dónde podía darle las terapias y entonces fui encontrando, pero terapias privadas. Donde mi hijo realmente logró hablar fue en la Asociación Dominicana de Rehabilitación. ¿Cómo llega usted ahí entonces? ¿Quién le dice, ve a rehabilitación? Buscando una escuela. Alguien me dijo, ve a la Asociación Dominicana de Rehabilitación que hay una escuela especial. Entonces, buscando la escuela, la directora me dice, sí, aquí hay una escuela especial, pero nosotros no conocemos esa condición. No tenemos personal, no tenemos idea sobre eso. Son otras discapacidades que tenemos acá. Me lleva a todas las aulas, me muestra, y efectivamente, no eran niños ninguno parecidos a Angel. Entonces me dijo, no te lo podemos aceptar porque te estoy mostrando cuáles son los estudiantes que tenemos aquí. Ninguno tiene la característica de tu hijo. Es que usted dijo, déjenlo aquí, por favor. Mire, todo lo que me ayudó a mí, doña Carmen, no fueron las instituciones, fueron personas que al verme, entonces me ayudaron. En esa escuela de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, que la directora me dijo, y quizá tenía razón, doña Carmen, porque yo no estoy aquí culpando a que no. O sea, es cierto, yo vi toda la escuela y no había nadie parecido a ella. Y ellos tampoco habían conocido, no. Ella me dijo, primera vez que escucho eso. Entonces una profesora, yo cuando salgo de ahí, ya la directora se va para su oficina y la rehabilitación tiene en el centro como un parquecito, que hay unos banquitos ahí. Y yo me senté en ese banco y dejé a Angel comenzar a correr ahí. Porque a él le gustaba correr. A los autistas tienen esas características, que le gusta correr. Entonces en ese parque yo dije, aquí está todo cerrado, me senté ahí y lo dejé que él corriera por todo ese parque. Y era pensando a dónde voy ahora, porque el tema mío era que mi hijo hable y que me lo acepte en una escuela. Y la idea también es que ir a una escuela en interacción con otros niños, yo entendí que eso le podía motivar a hablar. Ah, bueno, también. Eso era lo que pensaba yo. Entonces yo dije, en la interacción con otros niños, mi hijo puede llegar a hablar. Y entonces eso me motivaba. Y bueno, sentada en ese banco de rehabilitación, salió una profesora, ya que despacharon y se iban. Y me vio en ese banco y me dijo, ¿qué le pasa? Y ahí yo le dije que ya yo no sé dónde ir, ya no sé qué hacer. Y entonces ella me dice, ¿y dónde le están dando las terapias? Digo yo voy por un consultorio de aquel lado, por el ensanche Osama, pero no veo ningún resultado, mi hijo sigue igual. Y entonces me dice, pero aquí dan terapias. Y yo no sabía. Y entonces yo le digo, yo vine por la escuela. Y me dijo, sí, pero le podemos conseguir la terapia. Entonces cuando van me dicen, no hay cupo. Estamos llenos. Y ella me dice, deme su número, su teléfono. Pero lo que la otra le había negado, quizás por desconocimiento, esta profesora le dijo que sí se podía. Esa profesora fue la que me ayudó, doña Carmen. A esa profesora le debo yo el arranque de Angel. ¿Y usted lo llevaba a rehabilitación?
Todos los días. Yo me mudé en rehabilitación, yo casi me convertí en terapeuta, en fisiatra. No, en voluntaria de rehabilitación, porque yo debía estar con la profesora en el aula, no me lo aceptó ella sola. No. ¿Y había más muchachos? Claro, sí, pero con otro tipo de discapacidad. O sea, ¿Y cuál fue la primera palabra que dijo Angel? Bueno, fue con las terapeutas cuando él comenzó a decir las primeras palabras. Pero siempre sus primeras palabras fue en alguna necesidad que él tenía. Por ejemplo, la leche fueron de la primera palabra que él dijo, dame leche, o quiero irme, o no quiero. Pero decir como papá, mamá, no, Angel nunca ha dicho eso. Señores, Fariña me pide pausa, yo no quisiera, y todo los testimonios de Mary Valerio, que está detrás de la tormenta, y qué bueno que la tengamos aquí. ¿Y dónde se consigue el libro? Creo que ahí usted es la encargada de esos asuntos. Ahí entra ella. Sí. Bueno, ya estamos en Amazon. Detrás de la tormenta es donde habita el silencio. Lo pueden conseguir en Amazon, pero este 24 de julio le vamos a esperar en la Biblioteca Nacional Dominicana. Será una noche de arte, de compromiso, de humanidad y de conocer una historia, bueno, y también los cuadros de nuestro artista Angel, porque no solamente vamos a presentar Detrás de la tormenta donde habita el silencio, sino de los logros que ha tenido sus obras. Así es que lo esperamos a las 6 de la tarde. Abierto al público. Vamos a estar ahí porque una de nuestras causas y de Arte con Causa, a través de la Cámara Nacional de las Artes, es precisamente decirle a la familia, sí, es una situación, pero sí tienen equipo de apoyo, sí se puede y se pueden lograr cosas, bueno, y ahí en el libro está cómo fueron logradas. De manera que reiteramos la invitación a toda la población que el 24 de julio a las 6 de la tarde estaremos presentando el libro Detrás de la tormenta, es donde habita el silencio, con la Cámara Nacional de las Artes, y ya estamos en Amazon, también ahí lo pueden buscar. Bueno, aquí nos dice una persona muy querida que sus nietos la están mirando mal y sus hijos porque ella se decidió a ponerse los audífonos y no, Teresina, no haga eso, no hagas eso. Una guerrera, dice Teresina. Sí, porque también tenemos el derecho a desmayar y a flaquear. Sí, claro. Pero también estamos contra la pared y decimos, ¿y entonces dónde va Angel? Exacto. Ay. Entonces, ¿dónde estudió Angel? ¿Y dónde estudió pintura? Ajá, Angel, las primeras clases las recibió en un colegio muy pequeñito, la tía Dolphy, un colegio privado de educación inicial. Angel no hablaba cuando entró a ese colegio y yo la convencí. Yo le dije, no importa que él no aprenda, si esa es tu preocupación, porque los colegios privados se preocupan mucho por sus resultados. Uh-huh. Entonces yo le dije, yo no vengo aquí para que Angel aprenda, yo quiero es para que él interactúe con otros niños y pueda hablar. Uh-huh. Y ella me dice, pero es que su hijo tiene una edad mayor a los niños que están aquí. Yo le dije, no importa. Lo importante es que él esté aquí con otros niños, él pueda animarse a hablar. Entonces yo buscándole como un estímulo para que hablara. Entonces ella me dijo, perfecto, yo se lo voy a recibir con el compromiso de que venga una maestra adicional, que usted pague una maestra adicional y esté con él. Entonces ahí mi hermana, que no es maestra nada, o sea, mi hermana es profesional, pero no maestra. Entonces mi hermana me dijo, yo me hago cargo, yo voy a estar aquí, pues yo tenía que trabajar. Entonces ahí comenzó Angel y aprendió doña Carmen. No hablar, pero aprendió los colores, los números. Entonces comenzó a él responder a mandatos aún sin hablar. Eso era un avance enorme. Sí. Yo quisiera que todas esas personas que se le atravesaron en el camino para bien escucharan esta convocatoria y asistieran el 24. Sería como una y ojalá forma que la tía Dolphy me escuche, porque el colegio ya no está donde estaba y yo no la he localizado. Y como yo le agradezco que ella fue la primera que me abrió las puertas, si la tía Dolphy me está escuchando, yo la verdad le agradecería que ella
vaya el 24 a la puesta en circulación del libro, porque ella es parte de la historia. Se nos quedan tantas cosas porque, y ya los muchachos están ahí, Sí. ¿cómo ustedes se conocieron y cómo fue eso? Pero eso lo voy a saber yo. Muchísimas gracias. Nos vamos a ver en la presentación de Detrás de la tormenta viene el silencio. Es donde habita el silencio. Sí. Muchísimas Así es. gracias. De verdad que testimonios como estos, bueno, yo sé, ustedes ahora se quedan con el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde. Gracias, Valentín Pérez.